Una oveja calata. Una oveja. Oh no, era un carnero calato. Acá está su runto. Macho, carnero. Caramba. Revísalo bien. Agárralo por última vez. Tal vez ya no vamos a probar este carnero. Está bueno, está gordito, ¿ah? Está gordito. Así caramba, está un carnerazo carnavalero. Lleno de globos serpentinas, decoradito, muy bonito. ¿Ya? Ahí está, miren. Está gordito este carnero, ¿ah? Ahí está muy bonito el carnero. Por ahí he escuchado unos cuisitos. Creo que lo han agarrado cuando está durmiendo. Ahí está, por ahí la familia se está listando. Muy bien. Así. Está mucho mejor, mira, qué bonito este carnero. Yo creo que 2 hijas no tendrá, tal vez podemos llevarnos 2. Parte de la sorpresa que tenemos el día de hoy. Y escucho la orquesta también por ahí. Vamos a ir por esta parte. Enséñale atrás. Más atrás que sí. Sí, pues. Una para bailar. Yo te defendería. Esa canción buenaza. Una vuelta. ¿Quién no tienes que servirse? Ese era un chancho fumador. Ahí está. El señor lechón, eso es por una hija. Se ha fumado harta coca. Harta pasta se ha fumado. Pásate al otro lado, bien. Al otro lado pasas. La costumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando por ahí? Más acá. Ahí está, más acá.
Estamos para 3 chicas, creo. Ahí está, una, Cuidadita. Más cuidadita. Al papá de la hija ya lo noto preocupado, hubiera hecho más hijas, dice. Dios está animando más cuchara. Ya la agarró durmiendo, la pelada. Sigue más gallinas. Ahí está el papá de la novia, se está animando a hacer una más. Fabi, ¿qué tío? Ay, no madre. Ahí está. Así es la es su único carbonato. Otro pan. Seguimos. Venga, otra para el plátano. Yo creo que a todas las solteras de Chulante nos vamos a llevar con tanto regalo. Que se vayan atizando todas las solteras. Ya no hay solteras. Qué bonito. Otro quesito. Aquí era una fuente grandotota. Ahí está. Esa patita se han cosechado. No quiere irse. ¿Cómo va a pagar pues la vela? Ahí está bailando, eso. Ahí está, mira. Qué bueno. Avanza, tía, avanza. Ahorita la oveja. Carnicería. Hasta la granja. Ahí está. Bailando. Ahí está. Muy bien. Se ha hecho el movimiento. Ya listo.
Para allá, para allá. Alístate, alístate. Ah, si levantamos, pero. Quiere yapa. Ay, papi. Sí, quiere yapa. Mira, tanto regalo conmigo. ¿Qué tal? Yo me estoy preocupado. Quiere yapa, quiere yapa. Así que te lleva. A la Jenny que se lo lleva. Dos llamas. Gracias a ellos para que me traigan estos regalos. Gracias. ¿Cuántas hijas solteras tenías? Yo tenía uno. Estás a tiempo, puedes hacer un hito más para que recibas otro así. Ya no. Ya estamos viejitos, ya no se puede. Sus palabras para la familia que tal vez ha traído conocimiento. Muy agresivo la familia. Sí, vamos a entrar. Mi hija preferida se llevan para Tapu. Se llevan ya. Pues, Oye, nos llevamos para Tapo, entonces. Ay, caramba, va a venir a visitarlo, pues usted, seguido ya va a tener que venir a visitarlo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lechón, chicharrón, caldo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con eso? Carnero al palo. ya haremos carnero al palo y chancho al palo. Ya listo, ahora van a listar su carona de la hija también, me imagino, eso ya saben, ¿no? Esa es costumbre. A ver, su carona de la hija vamos a listar, ahora sí. Nos alistamos. ¿Qué carón? Ay, carambas, no sabes cómo te has ido. Te han pedido tu mochila, nomás ya creo. No sé nada de esas costumbres. Ay, ya, ahorita vamos a valorar un poquito, vamos a conocer un poquito más. Gracias. Ay, no, No, pero tiene que enseñar, pues. ¿De quién es esto? Después de ¿Quién eso, será la tinita? no hay. Por aquí está, por aquí, por aquí está. A tu papá, dale, para que dé. Ya, pues. Coñito. No, hasta bien. ¿De quién será eso? Gracias, tía. Gracias, tía. No me quieren recibir, están ahí. Todavía no les No le vas a dar. Hasta que reciben los pesos. ¿De quién es esto? ¿De quién será esto? ¿De quién es esa canastita morado? Pero esto, mira. ¿De quién es? Los papitos. Ya, y yo me serviré de su parte, papá. ¿Tiene más cariño? Ah, estaba esperando. Ahí está, estaba esperando, de razón. Toca orquesta. Gracias, dice papá. ¡Orquesta! ¿De quién es este? Fuentecito, ¿de quién es este fuentecito? Plomo. Vamos, fuerte. ¿De quién es? Papá te dice. Ya más luego, antes de volver, después ya. Después ya gente. Ahora a continuación pues está llegando el néctar, que es infaltable en este tipo de compromisos. Aquí están los padres, mi tío Jesús Romero va a hacer entrega de su caja de cerveza. Bailando. En primer lugar, lo quisiera querer por servicio.
Ella pita que nos ve siquiera 80 Sí, son las No quiere, Ana dice, te lo vas a llevar. Sigue llegando más cariño. Ese es para otra chica más. Para otra chica más. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es el agradecimiento. Y un abrazo muy grande para todos ustedes, amigos. Saludos para todas las personas que están en la transmisión. Hermanos, en vivo presentes esta pelea de mano. Eso. Vaya para Jacinta, dice. Vaya para Jacinta. ¿Quién es Jacinta? Saludos a todos los familias. Estamos en una gran pelea de mano. Todos los amigos. A través de TCTP. Muchísimas gracias a todos los que están llegando. El maizal de aquí ya están pensando cosechar. Y ahora, la cervecita, cervecita, cervecita. Parece que está toda la familia, está listo ya para llevarse a
Falta caña, falta. No está modificado todavía. Faltamos Se durmió. Él está en otro país. Oye, estamos bien. Un solo pie están parados. Estamos hechos falta, no está nada. Ya bien. Vaya, Fabi. Vaya.
Estamos haciendo colazo. ¿Para la caña o para la mondongo tú haces cola? No hay compadre, va a ser terminando el mondongo, si no, no va a ser. Por acá mi primo. Sirvili, eto otros looks te tipo pago, ¿no? Sirvili. Este último. Fábrica la bastra. Ya me ha robado carne, mami. Ya ha robado carne. Sí, su calabastra es un frío. Sí, no, ¿cómo se entera? Hasta tu señor. Tu calabastra. Está bueno. Haciendo tipo cuartel. Yo no, compadre. Ya. Está cascando el hueso. Nunca me había cansado. Estás repartiendo. Pero yo con mi bebé estoy, pues. Estaría sin bebé y botar mil cosas haría. Ay, mira, pues tiene una cama. No, que. Este corte sí para mí. ¿Qué vas a hacer?
A mi calzón lo que más. ¿Ya no hay más adentro? Y están adentro, pues están tomando pues, adentro. No has terminado, mandamos la otra olla. Ya en el carnecito nomás ya échame la mi agüita. Aquí, carne. Al frente. Acá atrás. Adentro, falta. Este está sin selfie. Por eso, aquí hay que separarle. Aquí, ya. Sal. Milicia. ¿Estás saliendo? Muy bien, muy bien. Aprovecho con el desayuno. Querido primo. Así es por ahí, a ver. Ya está pasando la mareadera por aquí. Ah, músico. Orquesta. Tía, sepárale para. Aprovecho. La Fabia. Tío, déjame limpiarme. Ya, límpiate para voltear. Aprovecho. Ahí está, ¿qué tal está el monoguito? Yes. La mejor respuesta, no hay más ya. Habló por todos, creo. El último hermano, a ver, que se haga respetar, a ver. Que se haga respetar el último hermano. Ya que no te van a manchar, ya que no tienen borrachada, de verdad. ¿Quién ha dicho No, tú primero empiezas, yo ya lo estaba escuchando, escucha, me escuchas, no, escucha. Estás agarrando porque te gusta. Escucha, yo empecé por la chela, así empiezo por la chela. Hay tanta Empieza. Oye, los musulmanes, ¿cómo somos? De vuelta. A ver, no nos quieren mal. Los musulmanes, bien, somos musulmanes, pero ¿No tienes? Sí, Si no, su cariño de Romero nos ha dado, el único que nos ha dado es. No, pero tú no tienes, cariño. sí hay, por ahí está. No, que estamos también, A ver. No pasa nada. Acá hay más, comadre. Ok, ya, aquí hay nosotros tenemos, no nos falta, corta ni caña nos falta. No me digas que no, no te he dicho. Pero ¿quién lo tiene más? Claro, Así si quiero. Así son de robón del Romero. Ahorita recién habla. ¿Cómo va a ser? Claro, mami, pero La hueva es. Yo soy otro tipo de... otra calaña.
Descontento con la familia Romero, descontento. No puedes tomar. Es que no
se ha quedado. ¿Quién hizo aquí? Allá hay la luz. Al este es lo que le estaba dando. Sí, a la pero tú y yo No, no lo vas a sufrir, no lo vas a sufrir. Aventuras,
¿Cómo se canta? Ya no, ya Pero qué análisis de eso. Estamos llevándonos a la nuera. a las nueras marchitadas, floreciendo. Marchitada y floreciendo nos la llevamos. Ahora falta que esa caja te va a terminar. ¿Qué falta? Saludos especial para el doctor Alfonso Quispe Segama. Para especial a Flores, saludos muy especiales. La gente dice, ¿qué fue, mano? ¿Por qué el borrachito se cruzó? Aquí vamos a preguntar a la que se fue hasta Pariahuanca de Nuera. ¡Te conoce, venga! Así no vale. ¿Por qué estás calando la faja? La madrina es ella. Me han dicho que la madrina no No se vaya a escapar la novia. Es que la madrina dice no puede. Aquí a la nuera, la novia, feliz me imagino de poder pertenecer a la familia Romero. Así que dejamos y nos vamos ahora sí con la familia Romero, ¿no? Porque este día fue Orquesta. clásico de una bonita tradición es que la orquesta siempre nos acompaña. La familia de parte de la novia ha prohibido pues flores. Vean, ahí están flores, por allá también hay flores y todo. Es parte de una bonita tradición de que ellos, la nueva pareja va a cultivar esas flores en su casa. Por allá también, allá. Saludos para Fidel Gamboa Barrientos. Guay. Saludos para Jay Poma. ¿Qué pasó con el borracho? El borracho pues se cruzó. A veces hay que entender, la gente a veces pues, no aguanta. Una bonita costumbre que se mantiene en ese lugar. Felicitaciones. Hay más. Espero con mi aventura. Hay una cosita que siempre me ha mantenido aquí en el pecho. Es que definitivamente esta bonita costumbre, esta tradición que prevalezca, por cierto, ¿sí o no? Ahí, ¿cuántas chelitas has tomado? Media. ¿Y en caña? Ya 2 litros. Ahí estamos, más o menos casi la mitad de lo que yo he tomado. Vamos a seguir ahora a la casa. Ay. El yapa, es el yapa y ese es el yapa. Es la yapa. El yapa y es. Esto se hubiesen hecho quedar. Se hubiesen hecho La lega no, excelente la costumbre, lo que es como se da la tradición y debe ser. Pero vamos pues, mano. Ya, claro, pues, porque toque peque. Ay, que la flor es muy flor. Ya, pero que toque. ¡Que toque! Ay, que toque. La orquesta. Ya, vamos a ver
van a seguir celebrando. Gallo, ya está llorando. Bonito. Bonito nuestro costumbre de allá de Tapobaribamba. Prevalecer año tras año, generación tras generación. Yo hace muchos años, cuando era pequeñito, veía pues a mis primas, hoy son tías ya, pues así era esta bonita. Y hoy en día yo que ya soy tío, veo a mis sobrinas que siguen con esta costumbre y es bonito, ¿verdad? Es bonito. Ya nos llevamos a la novia, no hay nada que decir. Pero siempre hay una pregunta, ¿a quién de nosotros se habrá hecho quedar? Siempre hay eso. Pero a veces hay la costumbre de que nosotros nos llevamos una o dos más. Claro, pero ahora no llevamos ni uno. No llevamos uno. Se ha quedado. Se ha quedado. Ay, tío Adriano. Tío Adriano y su papá se quedaron. Tío Adriano y su papá se El tío Adriano y el papá del novio se han quedado. Vamos a conversar con el novio. Ha perdido a la novia, creo. ¡Que venga, Principito! Estaba preocupado. Ahí está la novia a su lado, siempre. Agarradito, siempre se ha amarrado de la faja. Una bonita costumbre, mira, siempre estar agarrado de la faja. Puedo preguntarle a Pareja Huanquina, ¿así te han llevado con faja? No, ahí es distinto. ¿Cómo es la costumbre? ¿Llevas tu maleta y listo? No. Eso, la más emocionada es la que se ha ido a Pareja Blanca. Porque así no la han llevado. Ella alistó su mochila y se fue. La ha conquistado con un par de faltas y ya. Ahí está la novia. Salimos por ahí, se vio de Chirarnos. Con todo el afecto y cariño del mundo. Estoy llevando.
enseñe. Multa para que enseñe.
nosotros damos los aplausos, señores. La cocha. Conocían los padres, solo eran los que decían sí. Para Fidel Gamboa, Barrientos, guay, Jairo Paquema. Ah, bien.
Vamos, vamos, vamos. ¿Aquí o dónde es? A ver, primero se trape. Ahí está, ahí está. ¡Tío Elio! ¡Guaperno, guaperno, guaperno! Falta todavía. ¿Cuánto kilómetro? Un kilómetro falta. A ver, qué guapera, dos faltas. A ver, ¿cómo se guapea? A la tierra. A ver, la tierra. También. La cosa es bailar. ¿Alegre o no alegre? A ver. Alegre, primo, feliz. Estamos cerca, estamos cerca. Luz está a otro lado. Va a salir el carro.
cariño de los Uquianos, Bamba. Saludos también para la familia Riveros que hoy está acompañando. Para la familia Torresillas. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, tío. Saludos para la familia Torresillas que van a la casa. Por aquí. Invita a todos que Acompañen, acompañen. Chamorro. Ahí está, muy bien. ¿Dónde están los padrinos? Multa para los padrinos si no están aquí. ¿Dónde están los padrinos? Padrinos. ¡Que pasen los padrinos! ¡Los novios! Recién apareció, creo. ¿Cómo estás? ¿Estás lindo? No, bien, está bien. ¿Cómo estás? Acompañando a la familia. Siempre con la familia. ¿Dónde estás, plantita? ¿Tu planta? Ahí está. Jesús Romero. ¿Dónde está tu planta? La planta está en bonita. Planta de zapato, te traes. Esta es tu planta de zapato. Ahora es algo, ¿no? Pero está. Estamos con todos los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bonito conocerse así, aunque es algo. Voy a hacer presente la planta, la madrina. ¿Qué te parece? Acompañar para
Mande saludos a a la distancia y un abrazo inmenso. Aunque sea planta de zapato, pero entregaremos algo, ¿cierto? Claro. Ay, aquí ven, reportándose con lo tóxico. Aquí estoy, a tu derecha. Está bien marcado. Bien marcado, con GPS. Todos los amigos están aquí. ¿Dónde están los padrinos? ¿Por qué se han recibido así nomás? Multa. Tienes que recibir con cerveza. Tiene que darte caño, cerveza, ¿sí o no? No hemos recibido la mano. Solo lo han puesto ellos, cada uno ahí está la puesta. Todavía no hemos No han recibido todavía. ¿Están a tiempo entonces? No hemos recibido. Allá que recojan entonces. Sí, está bien nuestro carro. ¿Dónde está tu caja de chelas? Ya viene el camino su caja de chelas del padrino. Ahora vamos a ver con las dos paltas. Ella se dice por dos paltas a Pariahuanca. ¿Has terminado? Vamos a conversar aquí al joven que se ríe tanto. A ver, dígame, ¿qué parte? ¿Caso fuerte? Por fuerte se ha ido. Ahí está, joven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De noto te viste preocupado, ¿qué pasó? ¿No había más solteras? Preocupado. Por allá, para que Toda la no me familia de Tapa, qué bonita costumbre de verdad de poder estar aquí. Se siente lleno. Es muy grande ya. ¿No te gustan las grandes? Lleno, lleno, lleno. Señor padrino. Ahorita se mueve el padrino. ¿Qué va a hacer? El partido lleno será, pues ¿qué va a hacer? Lleno. Más, dale. Más, dale. Ya.
Bueno, salud. Para hacer el único para Carlos Flores el niño. Tomar, pues, Víctor Romero. Y Víctor Alfaro te manda saludos y que sigas lleno, uno más por él, aparte de ti. O sea, dos vasos llenos, dos vasos llenos. Ya, que se sirva dos vasos llenos. Pero se llenó. No importa, así se aplasta. Enséñale cómo se aplasta. Así, chiquea, hasta la sobrina le está enseñando. Ya, espera, no resistías. Primero de parte de tu amigo, Víctor Alfaro, primero de parte de él. Sírvete de parte de él primero. Después hablas. Que se sirva así, que se sirva. Ahí está, ¿ve? Debe ser como el tío directo, ¿ve? No dice nada y ya está tomando, ¿ve? Mira, ¿ve? Y ahora de tu parte, otro lleno. De tu parte, otro lleno. Ahí está. ¿Ves que cuando te inviten es más rico? Oye, ¿y por qué aquí estás tirando un poquito? Bonita bien de mí. Estás tirando Meridito, nomás si no vamos a chingar. ¿Tu dedito? ¿El medio dedito? ahí está. Lleno, ¿sí o no? Chela, ¿cómo vamos a estar viniendo? Chela hasta bien. La voz ya toma. Ahí está. ¿Cómo, tío? A ver, repite. ¿Cuántas mujeres has dicho? Dos mujeres. Sí, dos mujeres tenemos los dos. Dos mujeres, un solo cambio. Salud. Ya, para los que tenemos dos mujeres. Dos varones. Ahí está. Los que no tienen, ¿cómo toman? A ver, el tío Sósimo, espera, pues, ¿cómo va a engañar con ese vasito? Ese tío. Sírvale, tío, sírvale, pero sírvale, pues. ¿Cómo va a engañar con ese vasito? No, vaso grande. Vaso grande. ¿Cuántas grandes estudias? Lleno. Salud. Ahí está. Sérvase, llore. Ya, saludcito. Salud. Los padrinos ya están con su caja de cerveza. El que no ha traído su caja, su plantita, paga la multa también. El que ha entregado toma dos vasos. Claro, por anticiparse. Vamos a pasar un ratito. Toma dos vasos como Víctor Romero. Como el cochinado. ¿Qué dice el robo? Pero esa cochinada se ha enamorado de mí. Ahí está nuestra madre. Estamos todos para recibir. Mira, esta es parte de la planta que se ha recibido y por cada planta va a recibir una botella de multa, ¿sí o no? Así es. Ya no sé, si siquiera 10 cajas, 10 tendrá que tener.
Acá falta mucho Fabiola está pidiendo vaso, creo. No, vaso, creo. A ver, yo no sé, se va a acabar tu cerveza. Se va a acabar tu cerveza y yo no sé. Cada persona que trae mínimo te va a pedir una cerveza. Mínimo. Sabiendo el...
A ver, familia, disculpen con el debido respeto, por favor, si nos ceden unos minutos, por favor. En estos momentos, los novios están queriendo dar sus palabras para... Un ratito, papá. Discúlpame, papá. Un ratitito, por favor, unos minutitos nada más para ceder las palabras, o sea, para que se puedan expresar la parte de la novia y el novio que quiere expresarse hacia la familia. Bueno, una vez más, tías, tíos, papá, mamá, buenos días. Yo quiero dar algunas palabras. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos acá a su casita de mi suegra y decirles, ¿no?, que cuenten con nosotros para cualquier cosa, cualquier actividad. También igual pásanos la voz, ahí vamos a estar presentes. Yo les agradezco de verdad de todo corazón. Sé que todos hemos pasado frío, mala noche también, pero seguimos acá. Muchas gracias a cada uno de ustedes, tías, tíos. Gracias. Aplausos. Bravo, bravo. Ya. A continuación también vamos a escuchar las palabras Del nuevo. de Elvis Romero. Ya, a ver. Adelante, Elvis. Bueno, primeramente, familiares, de ustedes, tía, tíos, primos, amigos. La verdad creo que acá no veo a Lolio, no sé dónde está, una gran persona, un gran amigo. La verdad, un gran amigo que yo lo conozco y ¿no? Muchas gracias. Y decir verdad a mis tíos, a todos, especialmente a mis padres y a sus parejas, ¿no? Tanto de mi madre y mi padre, a mi padrastro, que es el señor Carlitos, con mucho cariño Carlitos. Y también de mi papá, también a su pareja, la señora Neri, a Mérida, una gran persona. Gracias. Yo siempre voy a estar agradecido con cada uno de ustedes. De verdad, siempre voy a llegar a mi corazón. Muchas gracias. Gracias, tía, tío, a todos, ¿verdad? Muchas gracias. Y vamos a continuar, pero no hasta decir basta. Porque esto no es toda la vida, o sea, es una vez, como decir, es solamente una vez. Es solamente una vez hasta la muerte. De acá no hay otro. Esto no es un costumbre de Santiago, no es Año Nuevo ni Navidad, no es nada. Este es uno solo. Quisiera que me acompañe hasta decir basta. Gracias, gracias, primo, gracias. Y también hay uno que más que todo, mi hermano Michael, a quien estimo más que en esta vida, le estimo bastante. Me ha apoyado mucho, sus consejos, yo siempre lo ayudo. Te quiero mucho, hermano Michael, de donde estás, en Estados Unidos, pero nunca te olvides, hermano, de la familia. Claro, hasta el momento no te olvides, pero ojalá que cuando ahorres así, que no te olvides, hermano. ¡Beso! 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 Tres unas por los novios.
Sería noche, se apaga. Ay, puro. Sí, es que va a apagar el cielo. Adiós tienes que decir que No, toca todo acá y mira. Oh, Pucachaqui. No, los de acá para allá están borrachos. De allá para allá están borrachos. Tío Soso. Mira, nos hace puente. No haya estado presente desde un principio, ¿no? Pero en este momento quiero agradecer de manera muy especial a cada uno de ustedes, a todos, ¿eh? Pero aparte quiero dirigirme a mi tío Adriano. Él quiere dirigir sus palabras, por favor. Prestenle atención, una persona muy adulta y conoce bastante de esta tradición. Agradecerle en primer lugar por estar presente. Tío, adelante. Por favor, todos los recibimos un voto de aplauso. Si bien es bien, gracias. Y primeramente con nuestra viña de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y igual, señores, familias, primos, sobrinos, en realidad, yo quiero con todos ustedes muy buenos días. Igual, quiero expresarme tal vez porque este motivo creo que es de una familia, de una pareja que nos formamos, que somos una familia de nuestro centro poblado de Itapu. Igual, entonces yo quiero dar tal vez unas cuantas mensajes a favor de mi familia. Y para mí en realidad acá Elvis ya es mi nieto, yo soy un abuelito para ellos. Su mamá de Elvis es mi sobrina, y igual yo sería abuelito. Pero quiero agradecer, quiero felicitarle, ¿no? Yo sé que no, ellos también están llegando a un camino de nosotros, un camino, ¿no?, de sus abuelos, de sus padres. Y no sé, igual, ¿no?, en verdad que a mí me alegra bastante que ellos, ¿no?, se llegan a llegar a tener una pareja. Qué bueno, es así como nosotros, donde estamos pasando una vida de matrimonio. Pero gracias a Dios, yo sé que Dios bendiga, que ellos también que sigan así como nosotros. Nada más puede ser, gracias. ¡Bravo! ¡Aplauso! Bueno, chicos, permítanme tomar las palabras. Quiero agradecer a mi tía Lucila y si tal vez de alguno me olvidé mencionar, por favor, discúlpenme. Pero agradecido a mi amiga Dos Paltas de Pariahuanca. Sí. A la esposa de mi tío Adriano. Gracias, mamita. A mi tía Lucila, a cada uno de ustedes, amigos. Y siempre tengo el recuerdo de mi primo Lobato, hace rato lo dije, ¿no? Y siempre digo, ¿no?, ¿dónde está Tucumán? A cada uno de ustedes, chicos, gracias. A la familia, a todos ustedes, gracias por acompañar a mi primo Elvis. De verdad, gracias. Sé que este concurso va a seguir.
Por nuestra parte, muy agradecido. Nosotros honestamente nos vamos a retirar. Tenemos trabajo, a veces tenemos que cumplir. Y la responsabilidad siempre. Pero agradecido con cada uno de ustedes. Olier, te ha mencionado mi primo Elvis. Hace rato dijo una cosita muy cierta. Yo quisiera que Olier esté siempre. Así no esté, pero lo tiene presente porque es su amigo. A Felimón, a todos ustedes, gracias. Gracias, sigan acompañando a mi primo Elvis, por favor. Una vez más, 3 hurras o 3 vías por nuestro primo Elvis. ¡Jiji! ¡Bra! ¡Jiji! ¡Bra! ¡Jiji! ¡Bra! ¡Buena loca! ¡Te hiciste una! Palabras del negrito, el papá de Elvis. Gracias, familias, sobrino. Afectivos a la familia. Gracias, no sé cómo agradecer. Yo tengo ese cepillo. No, tampoco. Yo la verdad no sé cómo agradecer. Gracias por sus sacrificios. Tío negro, ¿vas a hablar? No, terminando. Gracias. Me agradezco bastante, pero de mi parte, sobrino, para toda la familia me dio una cajita acá. Listo, bravo. Bravo. Ya, gracias. Aplausos, gracias. Señores, hay cerveza gratis. No, mentira. Mi tío va a hablar. ¿Te quedas? Gracias. TCT, ¿te quedas? No sé cómo agradecer. Primo, Felimón, mis familias, no. Gracias. Pero para ustedes, bueno, una cajita de cerveza. Bravo. ¡Una viva! ¡Una viva orquesta! ¡Vaya, tú mismo haces la